Son las 10 de la mañana con 5 minutos, estamos ya de regreso acá en Enlace USACH y nos vamos con una primera entrevista que tenemos el día de hoy. El lunes se conmemoró el Día de la Antártica Chilena, una instancia que obviamente invita a pensar el futuro del continente, las oportunidades en torno a él, la responsabilidad respecto a su preservación. Pero sabemos que la Antártica no ha estado ajena a disputas entre las potencias, particularmente la lucha por la hegemonía entre China y los Estados Unidos. En ese sentido es importante saber qué escenarios se pueden configurar y qué rol debiesen cumplir los países del Cono Sur. Y en esa misma línea es muy importante relevar lo que aconteció durante esta semana, el día de ayer, sin ir más lejos, que fue la presentación de la conferencia China en la Antártida por parte del doctor Cristian Lorenzo. Él es profesor del Instituto de Ciencias Ambientales, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que dictó, ya lo decíamos, esa conferencia al alero del doctorado en estudios americanos de nuestra universidad. Y bueno, está con nosotros hoy día acá en el estudio junto a el analista internacional académico del Instituto IDEA de nuestra universidad y director del doctorado en estudios americanos, Fernando Estensoro. A ambos los saludamos, les agradecemos que estén con nosotros y poder abordar esta temática. ¿Cómo están? Hola Rodrigo, y muchas gracias por la posibilidad de conversar y la invitación a conversar con ustedes. Y hoy día sí, nos está acompañando el doctor Cristian Lorenzo, un especialista. El profesor Lorenzo es un especialista en temas antárticos. No solamente trabaja en la universidad, en el Centro de Estudios Polares y Antárticos de Argentina, también ha ocupado cargos directivos. Y tenerlo acá con su experticia es un tremendo aporte por un proyecto que está desarrollando DICIT, la Universidad de Santiago, sobre las implicancias, ¿no es cierto?, que puede tener para Chile y Argentina esta tensión, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y China y que se está manifestando en Antártica. Exacto. Así que y aprovechamos también de saludarlo, profesor. Ahí dieron cuenta de todo, además el currículum y además la expertise. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, para mí es un enorme placer poder visitar nuevamente esta universidad que la verdad me siento siempre como en casa cada vez que vengo y particularmente muy entusiasmado por la temática, por Antártica y también por el gran interés y entusiasmo que despertó en los estudiantes que asistieron ayer en este evento que hacía referencia. Exacto, ahí hay muchas interrogantes que de seguro surgen desde la academia pero también de la opinión pública. China ya cuenta con 4 bases en la Antártica, se está proyectando una quinta, de hecho ya comenzó durante esta semana la 40ª expedición científica al continente blanco, esto va a durar 5 meses. Frente a esta acción y particularmente lo que tiene que ver con esta expedición, ¿cómo entendemos esta presencia? ¿Cómo debemos actuar frente a esta presencia? Y lo otro relevante, ¿cuál es la realidad que viven otras potencias además de China dentro del continente antártico? Quedémonos con ese escenario para después ir desgranando también lo que tiene que ver con nuestras realidades como países del Cono Sur. Perfecto. Respecto a la expedición científica antártica, es una expedición que se hace que China hace anualmente a través de su programa polar, como otros países que también forman parte del sistema del Tratado Antártico, como por ejemplo Chile, Argentina, como anualmente van hacia la Antártida a hacer sus investigaciones científicas. En ese marco es algo, digamos, previsible, planificado y que está dentro del marco del sistema del Tratado Antártico. Es decir, están demostrando la capacidad de poder hacer ciencia en la Antártica y contribuir en ese sentido al sostenimiento del sistema antártico que tiene en la ciencia uno de sus pilares angulares. Respecto a la presencia de China en la Antártida, es decir, sería necesario contextualizarlo esto históricamente para tratar de encontrarle algún sentido posible a esta expedición y más allá de, por supuesto, el marco institucional que habíamos hecho referencia. Y en este sentido China se incorpora muchos años después que Argentina y que Chile. Chile y Argentina tienen una larga tradición antártica y China se incorpora en el año 83 con la firma del Tratado Antártico y 2 años después, en 1985, pasa a ser parte consultiva de este tratado, lo que significa que a partir de ese momento tiene voz y tiene voto. En el caso de Argentina y Chile, con una larga tradición antártica, firmaron el Tratado Antártico en 1959 y a partir de 1961 pasa a tener vigencia este tratado y de entonces Argentina y Chile realizan distintas acciones tendientes a fortalecer el funcionamiento del sistema antártico. En ese sentido, y también le dejo la palabra, profesor, ¿cómo entendemos también
bien esta presencia de China, ya nos decía las características que tiene cada una de estas expediciones. Sin embargo, el tema de marcar presencia, marcar soberanía es evidente. Cada una de las presencias de autoridades en el continente blanco no solamente tienen el sentido de dar fuerza a lo que es el tratado, sino que además dar ciertas señales. Exactamente. Bueno, eso es muy interesante esa pregunta, porque es precisamente lo que estamos tratando de averiguar y profundizar. Sí. Desde la perspectiva de que la Antártica en este siglo, que ya vamos ya en su tercera década, está adquiriendo una importancia, que el continente antártico y todo el océano que la circunda, una importancia geopolítica fundamental. Se está transformando quizás en uno de los principales focos de interés mundial y por lo tanto de tensión mundial. Hay que tomar en consideración que hay la Antártica es la mayor reserva de agua dulce del planeta, ¿ya? 3 kilómetros de hielo. Exacto. Es la mayor reserva. Pero debajo de ese hielo ya se sabe que hay gran cantidad de recursos naturales, tierras raras, petróleo, gas, uranio, etcétera, etcétera. Con el deshielo además muchos ya están viendo. Claro. Después tienen los océanos, que son riquísimos, los océanos que circundan la Antártica, riquísimos en recursos marítimos, ¿no es cierto? Y además están el lecho marino, ¿no es cierto?, de ese océano, que también es riquísimo en recursos naturales, que sabemos, ¿no es cierto?, que en la medida que aumenta su demanda, se hacen cada vez más escasos. Entonces, como decía y explicaba muy bien el profesor Lorenzo, nosotros hoy día funciona, la gobernanza antártica se hace en función del Tratado Antártico y del sistema del Tratado Antártico, que son un conjunto de leyes de protección de la Antártica. Pero el profesor Lorenzo ayer explicaba, como todo fenómeno, eso es un fenómeno histórico, por lo tanto puede cambiar, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos profundizando y analizando. Hacia dónde podría cambiar, cuáles son los posibles escenarios que se pueden abrir, ¿ya?, en función de que, es cierto, por una parte, es un continente dedicado a la paz y a la ciencia, según el Tratado Antártico, pero no sabemos cuánto va a durar eso. Exacto. Más encima cuando aumenta la demanda global de recursos. Entonces, mientras las demandas territoriales, por una parte, están congeladas, la de Chile, ¿no es cierto?, la de Argentina, no es que estén anuladas, se congelaron, ¿no es cierto?, pero en algún minuto van a salir del congelador. Entonces ahí vemos cómo las grandes potencias están sentando, como tú dices, precedentes, ¿ya? ¿Quién hace más ciencia? ¿Quién tiene bases más importantes? ¿Quién ya? ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque como que está en el ambiente de que esto en algún minuto se va a tener que rediscutir, ¿ya? No sabemos cómo ni hacia dónde. Sí. Entonces, indudablemente, las grandes potencias, y en este caso China, como explicaba el profesor Lorenzo, que empezó más tarde, ya empezó recién, se metió el 83 al Tratado Antártico, ha ganado terreno y hoy día es de las potencias que más actividad tiene en la Antártica. Exacto. Ahí también es muy importante, profesor Lorenzo, entender la forma en que vamos a proyectar la relación con China. Efectivamente, sí, por ejemplo, está el caso de el establecimiento de puertos de abastecimiento para las bases chinas. Ahí se ha ido configurando la posibilidad de que desde Tierra del Fuego existe esa posibilidad. Río Grande en Argentina ha sido vista como posibilidad. En su momento Punta Arenas también se pensó como alternativa. Hablemos de eso, lo que tiene que ver con la forma en que vamos a generar esta relación con China y en qué condición vamos a quedar. Dependencia eventualmente, cómo nos presentamos además como países del Cono Sur frente a esta relación, tomando en cuenta que para China es importante contar con estos puertos. Claro, el tema del acceso a la Antártida es fundamental en términos generales para las cuestiones antárticas, que seguramente en el futuro van a tener un valor que hoy ni siquiera estamos imaginando, y en la actualidad muchos países tienen, pasan por los puertos, por las distintas ciudades que tienen conexiones con la Antártida para realizar sus operaciones logísticas, y en el caso de Estados Unidos y en el caso de China, buscan tener más de, la estrategia es tener más de un acceso posible a la Antártida. Es decir, por ejemplo, en el caso de Argentina y en el caso de Chile, por supuesto, tienen los puntos de acceso más cercanos de todos los países y operan desde esas puertas de entrada. Pero, por ejemplo, Estados Unidos también opera desde Nueva Zelanda, desde Christchurch. Entonces, en el caso de China, hace unos años atrás ya habían alquilado
o habían contratado la posibilidad de poder hacer sus maniobras logísticas, digamos, todo su transporte logístico desde Hobart, en Australia. Entonces la cuestión de los accesos a la Antártida es fundamental. Ahora, una cuestión es qué significa tener un acceso a la Antártida desde las potencias, desde este caso desde China, que ellos tienen su estrategia, y por otro lado, qué significa desde Argentina y desde Chile tener un acceso privilegiado a la Antártida. Y en ese sentido, creo que una estrategia óptima, digamos, el óptimo para los dos países sería poder coordinar y presentar una posición conjunta como puertas de entrada a la Antártida. Es decir, tanto Argentina como Chile, si bien en el caso de Chile, el caso de Punta Arenas, concentra la mayor demanda de programas nacionales antárticos, en el caso de Argentina, pasa mucho, el turismo antártico pasa por China, yo creo que más allá de pensarlo en forma individual, es decir, que una estrategia de posicionamiento antártico individual, sería digamos, necesario de cara a los próximos años pensar una estrategia conjunta como puertas de acceso a la Antártida. Bueno, aquí nos encontramos, profesor Estensoro, con algo que hemos discutido en más de una oportunidad, que es la forma en que los países del Cono Sur van a entender sus relaciones con las potencias. Y ahí efectivamente es muy importante dejar claro la forma en que se va a enfrentar este tipo de relaciones, donde efectivamente no nos encontremos con dependencia, no nos encontremos en un futuro próximo en una situación de inferioridad y más aún entregando posibilidades de acceso. Exacto, bueno, eso es precisamente, eso es lo que estamos trabajando en este proyecto con el profesor Lorenzo, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos planteando es la necesidad, porque hay un trabajo conjunto entre Chile y Argentina que se viene desarrollando y que está muy bien, ¿no es cierto? Y de coordinación para el tema antártico, porque además nos une la geografía. Sí, la geografía, pueden cambiar los gobiernos, pero la geografía no va a cambiar, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, como dice el profesor, somos la mejor puerta de entrada a la Antártica, somos la más cercana, la más óptima, es la única que está abierta todo el año, ¿no es cierto? Porque el invierno antártico es tan duro que desde Australia, que es la otra puerta, desde Nueva Zelanda, no se puede acceder, ¿no? Pero desde Ushuaia y desde Punta Arenas sí se puede acceder, ¿no es cierto? Porque geográficamente somos una zona cercana a la península antártica. Entonces tenemos una geografía privilegiada. La pregunta es, ¿cómo aprovechamos esa geografía privilegiada en función de nuestros intereses? ¿Ya? Obviamente, nosotros estamos insertos en un mundo, no podemos desentendernos de este interés global que está surgiendo por la Antártica, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, ¿ya? ¿Cómo podemos aprovechar en el beneficio de nuestros pueblos, en el beneficio de nuestra gente, ¿no es cierto?, esta ventaja geográfica que tenemos, ¿ya? Y ahí es fundamental aumentar, ¿no es cierto?, ya la coordinación, pero también tener una perspectiva estratégica, no estar pensando en el día a día, sino que hay que entender de que esto en las próximas décadas va a tomar una fuerza impresionante. De repente no quedarnos en controversias por cartografía, que eso ha sido denominador común además en los últimos años. Claro, por eso te digo, entonces, y también ver alguna vez yo te lo he comentado, cada vez que América del Sur avanza en sus procesos unitarios, aparecen fuerzas raras ya que tratan de separarnos. Entonces la pregunta es, ¿para quién trabajan esas fuerzas raras? Incluso a ciertos personeros, políticos y académicos que aparecen como si nuestro enemigo fueran nuestros vecinos. O sea, se quedan en una geopolítica del siglo XIX, que es una geopolítica vecinal, cuando no entienden que el mundo, ¿no es cierto?, está transitando hacia otra realidad, ¿no es cierto?, que va a cambiar dramáticamente la situación. Entonces ahí tenemos que pensar como pueblo, que somos pueblos hermanos, pero además que estamos unidos por esta geografía y además que vienen muchos intereses foráneos. ¿Ya? Entonces, la coordinación, desarrollo de planes conjuntos, negociar de manera conjunta, ¿ya? ¿Qué van a hacer las grandes potencias? ¿Qué va a hacer China? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué van a hacer todos? ¿No es cierto? Tratar de sacar los mejores beneficios para ellos, asegurarse ellos, ¿no es cierto?, el acceso a la Antártica y ojalá, ¿no es cierto?, que sus enemigos, ¿no es cierto?, o sus rivales no tengan las mismas facilidades. Entonces son expertos en exacerbar las diferencias, las tensiones. ¿Ya? Y decir con quién estás tú. Claro, pedir definiciones. Y obligarte a alinearte, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que alinearnos con Chile, con Argentina, con nuestra gente, con nuestra región, ¿ya? Y desde ahí negociar
¿ya? Como hacen las grandes potencias. O sea, nosotros también tenemos que, aunque seamos chicos, aunque seamos pequeños, tenemos que tener una mirada estratégica y decir, no, pues, o sea, nosotros vamos a trabajar de la mejor forma posible en función de beneficiar y que la Antártica y el acceso a la Antártica sea un beneficio real para nuestros pueblos. Sí. Porque ¿qué andan haciendo las grandes potencias? Es cierto que van por ciencia y tecnología, sí, pero están pensando en el negocio, están pensando en los recursos, están pensando en lo que ahí hay. Sí. ¿No es cierto? Y ese es el mundo que se nos viene. Ahí es importante, profesor Lorenzo, hablar de las estrategias también en el mismo continente blanco. Ya sabemos, Chile, Argentina tienen sus bases, pero es muy importante ver las señales que se puedan dar en esa línea. Este año el presidente Boric estuvo efectivamente en la Antártica, se entendió como una señal para reforzar los derechos soberanos, pero ahí también surgen las preguntas, hacia dónde deben ir, se deben ir las innovaciones en torno a ese trabajo en el continente blanco. Yo quería también traer a colación, Argentina ha ido planteando que se debería ir un poquito más allá en la cooperación antártica, relevando la importancia además del control efectivo de los espacios y de los recursos. Hablemos un poquito de eso, la forma en que se puede innovar en política en torno al continente antártico, muy en la línea también de lo que decía el profesor Estensoro, que obviamente el tema investigativo, de preservación, han caracterizado las acciones en torno al Tratado Antártico, pero también hay que ir un poquito más allá, pensando en lo que pueda pasar también en el escenario geopolítico. Exacto, en ese contexto creo que hay una responsabilidad por parte de la academia para fortalecer su rol. Si bien la ciencia es uno de los pilares del sistema de Tratado Antártico, en ese contexto también están los programas antárticos de Chile y de Argentina que realizan sus investigaciones y también hay muchos académicos que en distintas universidades del país, de ambos países, realizan sus investigaciones sobre Antártida. Y en ese sentido me parece que una oportunidad es fortalecer las vinculaciones entre académicos de Argentina, de Chile y del resto de América Latina para ir en esa dirección que planteaba el profesor Estensoro, que me parece que es algo que digamos, está dentro de nuestras posibilidades en el corto y el mediano plazo para tener una mirada, un posicionamiento diferente a futuro. Y esto abarca no solamente las ciencias sociales, las humanidades y también las distintas ciencias naturales. Es decir, y tenemos a favor la cercanía con nuestros países y depende de la ubicación dentro del país, tenemos mayor o menor relaciones con colegas chilenos, que creo que es una gran oportunidad y que es un rol que las universidades podrían aportar muchísimo al fortalecimiento de la ciencia en materia antártica. Sí, sí, antes de darle la palabra al profesor Estensoro, quería insistir también en este concepto de control efectivo de espacios y recursos. Al alero del Tratado Antártico, ¿dónde están los límites en eso? Ahí bueno, les dejo la palabra, no sé quién. ¿Te referís a fiscalización? Sí, y particularmente en lo que tiene que ver con la presencia de cada país en el territorio antártico, claro. Porque me imagino que además hay límites que no se deben transponer al alero del Tratado Antártico. Ahí estamos también en una delgada línea, ¿no? Sí, hay un instrumento que está dentro, digamos, que está previsto dentro del sistema del Tratado Antártico, que son las inspecciones que Argentina, que Chile, que los miembros del sistema del Tratado Antártico pueden hacer a otras bases. Y esto también le da mayor consistencia y garantías de que se están haciendo las cosas de acuerdo a lo previsto en el sistema del Tratado Antártico. Y ese es un rol que posiciona Argentina y Chile, que lo han venido haciendo en los últimos años, de incrementar el número de inspecciones a otras bases, que es un mecanismo de control y de sostenimiento. Claro. Es una contribución al sistema, justamente eso. Sí. Algo que poco se sabe, además. Claro, pero además hay un trabajo que es muy importante y es muy importante relevarlo y fortalecerlo. Los ejércitos, las armadas, las Fuerzas Armadas de Chile y Argentina trabajan de manera conjunta en una suerte como de patrulla antártica, ¿ya? Hacen patrullaje conjunto, ya se coordinan, ¿ya? Y esto la población no lo sabe y es muy importante, o sea, nuestras Fuerzas Armadas ya se están trabajando de manera coordinada, entonces tenemos que apoyarla y favorecer esa coordinación, porque ayer precisamente veíamos en esta conferencia que dio el profesor Lorenzo, o sea, mira, ya la ilegalidad en la zona ya existe, ¿ya? La pesca ilegal, o sea, el sistema del Tratado Antártico incluso está desafiado, ¿no es cierto? Porque hacer soberanía efectiva o cuesta mucho dinero, ¿ya? O sea, hay que tener capacidad de inspección de un continente que es gigantesco, ¿ya? Entonces, si no apoyamos políticamente, ¿no es cierto? Una de las cosas, en mi opinión, ya que estoy dando una opinión, pero es fundamental que nuestras autoridades entiendan de que hay que invertir, entre otras cosas, en apoyar a todas nuestras institucionalidades que de manera conjunta, ¿no es cierto?, pueden trabajar en hacer, por ejemplo, soberanía en las aguas territoriales, ¿me entiende? Poder hacer
inspección efectiva de la pesca ilegal. ¿Ya? Si ya hay pesca ilegal en la región, ¿ya? Entonces, y esto va a seguir en aumento. Sí. ¿Ya? Entonces, y bueno, sabemos lo que cuesta cuidar la soberanía, por ejemplo, el caso de Chile, todo el mar territorial y patrimonial, que es cierto que tiene frente al Pacífico, pero además hay que extenderlo hacia todo el sector antártico. Entonces, y eso cuesta dinero, ¿ya? Entonces, nuestros países en ese sentido pueden ser vanguardia, pueden demostrarle al mundo que una cooperación efectiva, respetando, incluso haciéndose cargo de todos los tratados del sistema antártico y combinándolo con la propia derechos soberanos de proteger lo que son las aguas patrimoniales y territoriales y las zonas económicas exclusivas, etcétera, ¿no es cierto? Pueden, ¿no es cierto?, ser un ejemplo ya de cooperación y de fiscalización efectiva. Pero eso necesita apoyo, ¿ya? Porque eso es caro y la población también, en la medida en que vea que no es solamente una cuestión declarativa, si nosotros reclamamos territorio y eso es por algo efectivo, porque queremos que nuestra gente viva mejor, ¿no es cierto? Queremos que nuestros países, nuestros pueblos tengan posibilidades reales de desarrollo. Sí. Entonces, ahí está la labor de las instituciones y apoyar y fomentar lo que ya se está haciendo. Para cerrar esta conversación y a la luz de lo que planteaba también el profesor Estensoro, me quiero quedar también respecto a las características del Tratado Antártico. Es momento de actualizar algunos de los conceptos en torno a este tratado, a la luz de no solamente lo que se vive en el día a día, las situaciones que también nos planteaba en torno a la pesca ilegal, por ejemplo, sino que además por el efecto del cambio climático. Tenemos un deshielo que de seguro también va a cambiar las características del continente y la forma de comprenderlo. ¿Cómo lo ven? Les dejo esa pregunta a ambos para ir cerrando. El sistema del Tratado Antártico históricamente ha tenido desafíos y ha logrado superarlos, y para superarlos ha generado distintos mecanismos que han permitido sortear esos desafíos. Desafíos más, por supuesto, el cambio climático tiene sus propias características y tiene una dinámica geopolítica relacionada, pero lo que quisiera subrayar acá es que el sistema antártico es perfectible. Y por lo tanto, digamos, no tiene vencimiento y es perfectible. Es lo mejor que tenemos y tenemos que buscar los mecanismos para seguir sosteniendo este sistema para el beneficio de Argentina y de Chile. Sí, totalmente de acuerdo. El desafío es fuerte, creciente, ¿ya? Esto, yo insisto, esto tenemos que sacarlo del mundo de los, comillas, expertos, ¿ya? Esto hay que socializarlo, ¿ya? Hacia la comunidad, hay que debatirlo. Tenemos mucho que aportar sin lugar a duda. Y en ese sentido, claro, todo lo que, bueno, el profesor Lorenzo, ¿no es cierto?, es el principal representante de Argentina en el sistema internacional del Tratado Antártico. O sea, también ahí cometió un error, pero el profesor Lorenzo, como eso decía, es una figura muy importante en Argentina en el tema antártico, ¿no? Y yo lo que quería destacar, compartiendo lo que tú decías, tenemos que trabajar en eso, estamos haciendo de múltiples formas. Aquí todos los temas están abiertos, se puede analizar nosotros lo estudiamos desde la perspectiva geopolítica, ¿no es cierto? Pero se puede estudiar desde la educación, desde el medio ambiente, desde la ciencia, el cambio climático, como el doctor Cordero, etcétera, ¿ya? Y tenemos que estrechar las redes académicas. Y en ese sentido te quería dar una noticia, que estamos muy contentos porque se acaba de firmar un acuerdo marco entre la Universidad de Santiago y la Universidad de Tierra del Fuego de Argentina, fantástico. De Ushuaia. Eso está abierto y nuestros rectores ya lo firmaron y está abierto a toda la comunidad universitaria de la USACH, estudiantes, alumnos, profesores, mundo de las comunicaciones de la USACH, ¿no es cierto? Ya tenemos ese convenio, ahora tenemos que utilizarlo. Ya está a disposición de toda la universidad, ¿no es cierto?, para que podamos hacer intercambios, pasantías, ¿no es cierto?, así como pueden venir profesores y estudiantes de Ushuaia a Chile, como traemos el profesor Lorenzo, pueden ir profesionales, académicos y estudiantes a Ushuaia, ¿no es cierto?, a analizar y a estudiar el tema antártico. Exacto, así que las distintas casas de estudio, en este caso la Universidad de Tierra del Fuego y la de Santiago de Chile, tomando cartas en este asunto y particularmente generando conocimiento, generando también relaciones que puedan ayudar entonces a avanzar en esta línea e innovar en torno al tema antártico. No me queda más que agradecerle a ambos por haber estado acá con nosotros, al profesor
Cristian Lorenzo, experto en temas antárticos, profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y al profesor Fernando Estensoro, analista internacional académico del IDEA USACH y director del doctorado en estudios americanos. Gracias a ambos por la oportunidad de contar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, Rodrigo, por la invitación. Nosotros